Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a un nuevo encuentro con la matemática. Y te propongo comenzar la lección de hoy realizando un recuento sobre las operaciones fundamentales de la matemática. Recuerda que ya has adicionado, sustraído, has multiplicado y has dividido los números naturales. Y estas 4 operaciones las llevaste a las fracciones, es decir, realizaste la adición de números fraccionarios, la sustracción, la multiplicación y la división. Y te pregunto, ¿hemos visto en alguna lección las operaciones fundamentales en las expresiones decimales? Pues no, precisamente hoy comenzarás a operar con las expresiones decimales. Y quiero comenzar con un problema. Veamos. Dos rollos de alambre tienen 128,5 metros y 64,2 metros respectivamente. ¿Cuántos metros de alambres tienen los 2 rollos juntos? Repetimos, 2 rollos de alambre tienen 128,5 metros y 64,2 metros respectivamente. ¿Cuántos metros de alambre tienen los 2 rollos juntos? Ya copiaste el problema y seguro has pensado cómo resolverlo. Puedes ver que los números que aparecen son expresiones decimales y sabes con qué operación vamos a relacionar estos números para resolver el problema. Pues claro, estamos hablando de la adición y precisamente es lo que vamos a estar tratando en la lección de hoy, pero no solo vamos a ver la adición de expresiones decimales, sino que vamos a estudiar también la sustracción de estas expresiones decimales. Te propongo pasar al tema de nuestra lección. Lección 39. Adición y sustracción de expresiones decimales. Repetimos, en la lección 39 tiene como título Adición y sustracción de expresiones decimales. Te invito a analizar el problema. Comenzamos por los datos. Hay 2 rollos de alambre. Observa que el primer rollo tiene una longitud de 128,5 metros y el segundo rollo tiene una longitud de 64,2 metros y queremos saber cuántos metros hay en total. Mira el signo de interrogación que te indica que desconocemos el total de metros si unimos los 2 rollos. Por supuesto, como comenté, ya sabemos cuál es la operación que debemos realizar, pues
para unir, para hallar un total, siempre usamos la adición. Veamos cómo plantear la adición de estas dos expresiones decimales. La operación a realizar, reitero, es la adición. Observa que hemos suprimido el metro, es decir, vamos a trabajar solamente con las cifras 128,5 más 64,2. Te preguntarás, ¿cómo adicionar estas expresiones decimales? ¿Sabes algún procedimiento? Pues claro, estoy segura que estás pensando que las expresiones decimales se convierten en fracciones decimales. Veamos. 128,5 es igual a la fracción decimal 1285 sobre 10 y 64,2 es igual a la fracción decimal 642 sobre 10. Y ahora te resulta muy fácil esta adición, pues los denominadores son iguales. Por supuesto, inmediatamente adicionamos los numeradores. Observa el cálculo: 1285 más 642. Recuerda cómo colocar los números en columna, pero teniendo siempre en cuenta que debe estar siempre las unidades en el mismo orden. Podemos adicionar y veremos el cálculo. 1927 es la suma de 1285 y 642. Luego podemos ya seguir trabajando la operación, y la adición de esas dos fracciones decimales es otra fracción decimal que tiene por numerador 1927. ¿Y sabes llevar 1927 a expresión decimal? Pues claro, observa el denominador 10 y vamos a ver el resultado. Corremos la coma un lugar hacia la izquierda y obtenemos 192,7. Y estos son el total de metros que tienen los dos rollos juntos. Y podemos darle ya respuesta al problema. Juntos tienen 192,7 metros. Observa que debes indicar el metro en la respuesta. No lo hemos hecho en los cálculos, pero sí en la respuesta. ¿Te ha resultado algo engorroso la solución del problema, verdad? Pues no te preocupes, pues a continuación te voy a presentar una lámina donde verás un procedimiento más rápido para adicionar expresiones decimales. Quiero que lo anotes en tu libreta. Veamos. Las expresiones decimales se adicionan como si fueran números naturales, escribiendo la coma debajo de la coma, de modo que las unidades del mismo orden queden una debajo de la otra.
En el resultado se escribe la coma en el mismo lugar que en los sumandos. Repetimos. Las expresiones decimales se adicionan como si fueran números naturales, escribiendo la coma debajo de la coma, de modo que las unidades del mismo orden queden una debajo de la otra. En el resultado se escribe la coma en el mismo lugar que en los sumandos. Si ya conoces el procedimiento, te propongo ver cómo realizar la operación de adición que hiciste en el problema aplicando esta vía. Observa que se han colocado las expresiones decimales en columna, pero insisto en la forma en que se colocan las mismas. Observen la coma debajo de la coma, pues si la colocamos en esta forma, las unidades del mismo orden quedan una debajo de la otra. Observa la adición, 5 más 2, 7, siempre comenzamos por las cifras que están en la derecha, igual como lo hacíamos con los números naturales. 8 más 4, 12, 6 más 2, 8, más 1, 9, y mantengo el 1 en la adición. Y observa el resultado, es el mismo. Mira la coma en la suma. Observa que se escribe en el mismo lugar que la tienen los sumandos. Si aprecias, verás que las comas forman una columna. Ten siempre presente esto a la hora de adicionar expresiones decimales. Te propongo que a continuación realicemos un ejercicio juntos para ver cómo aplicar el procedimiento, es decir, para que te ejercite, pues después trabajarás solo. Veamos. Observa que aparece la adición de 3 expresiones decimales. Si miras la parte decimal, verás que no tiene la misma cantidad de cifras, pero no te preocupes, se realiza de la misma forma como se realiza la adición de 2 expresiones decimales. Importante siempre colocar las mismas en columna y poner la coma una debajo de otra. Observa. Como puedes apreciar, se ha colocado una rayita en la parte decimal que falta, pero quiero que observes la nota que viene a continuación. Los lugares decimales que no aparecen puedes considerar que son ceros, pero no se escriben. Es decir, consideras que son cero, pero no lo vas a escribir.
A la hora de realizar esta adición, puedes hacerla de dos primero y después la restante, pues en las expresiones decimales, cuando la adicionamos, cumplen las propiedades que ya estudiaste para la adición de los números naturales, es decir, la propiedad asociativa y la propiedad conmutativa. Puedes aplicarla o puedes adicionar tal y como se muestra en la lámina. Observa la adición. Cuando vamos a las milésimas, observa que solamente tiene un sumando milésimas, que es 5 y es el tercer sumando. Mantenemos el 5, ahora sumamos las centésimas, 8 más 2, 10, sumamos a continuación las décimas, 7 más 1, 8, más 5, 13, más 1, 14, y ahora vamos a adicionar la parte entera. Observen que ya se coloca la coma para no cometer errores, pues las comas, insisto, tienen que estar en una columna. 7 más 3, 10, más 1, 11 y 2 más 1, 3. Y ya hemos adicionado 3 expresiones decimales. Vamos al resultado. Insisto, no interesa el número de lugares que haya en la parte decimal. Importante colocar coma debajo de coma. Si ya entendiste, si ya copiaste, te propongo pasar a otro ejemplo. Vamos a observar los sumandos. ¿Qué ocurre con uno de ellos? Efectivamente, hay un número natural. ¿Y sabes cómo expresar este número natural como expresión decimal? Pues claro, estoy segura estás pensando en 7,0. Pues todo número natural se escribe como expresión decimal colocando una coma después de él y en el lugar de la décima colocas 0. Quiero que a continuación continúes colocando los dos sumandos y realices la adición. Veamos cómo colocaste los sumandos. Recuerda que es en columna y los comas deben siempre formar una columna. Si lo has hecho de esta forma, has trabajado correctamente. Recuerda que los sumandos pueden intercambiarse, pues la adición de expresiones decimales cumple la propiedad conmutativa e incluso
pudiste haberlo asociado convenientemente, pues, reitero, esta operación cumple también la propiedad asociativa. Veamos la adición de los tres sumandos juntos. Rectifica la suma. Espero no hayas tenido dificultades, pues se adiciona como se adicionan los números naturales. Observa la coma de la suma. Debe estar en la misma columna de la coma de los sumandos. Espero no hayas tenido dificultades. Te propongo que trabajes solo con el siguiente ejemplo. Observa que los sumandos son 4. Tienes en esos sumandos el número natural 200. Ya sabes cómo llevarlo a expresión decimal. Y con los 4 sumandos sigues el mismo procedimiento. Trabaja con cuidado. Veamos la solución. Observa cómo colocar los sumandos. Te has dado cuenta que he insistido mucho en la lección en cómo debemos colocar los sumandos. La coma debajo de la coma. Y estoy segura que si siempre trabajas de esta forma, no vas a tener dificultades a la hora de realizar la adición de expresiones decimales. Veamos la adición. Rectifica. Observa el resultado. Debes colocarlo al lado de los sumandos, es decir, después del signo igual, pues la adición que acabas de realizar es un cálculo auxiliar en esta operación. Y obtenemos como suma 241,972. ¿Te ha sido muy fácil adicionar expresiones decimales? Estoy segura que sí. Ahora te propongo analizar el siguiente problema. De un rollo de alambre de 192,7 metros de largo se utilizaron 64,2 metros. ¿Cuántos metros de alambre quedan? Repetimos. De un rollo de alambre de 192,7 metros de largo se utilizaron 64,2 metros. ¿Cuántos metros de alambre quedan?
¿Con qué operación resolvemos este problema? ¿Cuál es la operación que la relacionamos con quitar, con sustraer? Claro, es la sustracción. Y como te habrás dado cuenta, en el problema hay que sustraer expresiones decimales. Luego te propongo que copies en tu cuaderno la lámina que viene a continuación, que te va a indicar el procedimiento para realizar esta operación. La sustracción de expresiones decimales se calcula colocando las cantidades de modo que la coma quede debajo de la coma. De esa forma, las unidades de un mismo orden quedan una debajo de la otra. Repetimos, la sustracción de expresiones decimales se calcula colocando las cantidades de modo que la coma quede debajo de la coma. De esa forma, las unidades de un mismo orden quedan una debajo de la otra. Esta operación continúa, es decir, el procedimiento con otra lámina. Te propongo que copies esta para después pasar a la siguiente. En la diferencia se coloca la coma entre los mismos lugares que en el minuendo y el sustraendo. Repetimos, en la diferencia, es decir, en el resultado, se coloca la coma entre los mismos lugares que en el minuendo y el sustraendo. Te habrás dado cuenta que la sustracción de expresiones decimales se realiza muy parecida a la adición de expresiones decimales. Espero no tengas dificultades en los ejercicios que vamos a ver a continuación. Comenzamos con la solución del problema. En los datos, total de metros 192,7 metros y se utilizaron 64,2 metros. Ya sabemos la operación, vamos a plantearla. Observa, tanto el minuendo como el sustraendo son expresiones decimales.
Planteamos el minuendo y el sustraendo en columna. Observa la colocación de la coma. De la misma forma que en la adición, la coma deben formar una columna. Y quiero que observen que esta sustracción es posible porque el minuendo es mayor que el sustraendo, es decir, 192,7 es mayor que 64,2. Veamos la sustracción. 7 menos 2, 5, 12 menos 4, 8, 8 menos 6, 2 y mantenemos el 1. ¿Ves qué fácil? ¿Qué nos queda ya? La respuesta del problema. Correcto, colocamos el resultado donde está la operación indicada y finalmente escribimos la respuesta. Quedan 128,5 metros de alambre. Y ha llegado el momento de ejercitar lo aprendido. Veamos los siguientes ejercicios. Calcula en la parte A 486,96 menos 28,4. Quiero que realices este cálculo de forma rápida. Veamos la solución. Espero que hayan colocado minuendo y sustraendo en esta posición. Reitero, coma debajo de coma. Y vamos a realizar la sustracción. ¿Cómo se realiza? La realizamos como si fueran números naturales. Espero que en esta sustracción no tengan dificultades. Solo nos queda escribir al lado de la operación el resultado. Quiero insistir que puedes comprobar esta operación. Recuerda siempre que se adiciona el resultado con el sustraendo y tienes que obtener el minuendo. Te propongo que siempre compruebes en cada parte del ejercicio. Puedes hacerlo, por supuesto, en la mente. Veamos la otra parte de este ejercicio. En esta parte vamos a sustraer dos expresiones decimales. Vamos a colocarla en columna, tanto al minuendo como el sustraendo, disculpen. Observen, quiero insistir qué ocurre con la sustracción. Si en la adición le decía que considerara ceros en los lugares que no aparecían, pero que nunca lo escribiera, ahora te aconsejo que es conveniente igualar los lugares decimales colocando ceros si es necesario. Pues esto es un error que se acomete a diario,
supuesto que no se coloque el 0. Fíjense, es conveniente, si usted quiere lo coloca o no, pero debe tener presente que ahí está ubicado él. Y vamos ahora a realizar la sustracción. Por supuesto, se realiza como si fueran números naturales. 5 para llegar a 10, 5. 6 para llegar a 14, 8. Y 5 para llegar a 8, 3. Comprobamos. 5 más 5, 10, 9 y 6, 15, 5 más 3, 8, más 1, 9. Hemos realizado una sustracción correcta. Por eso indico que siempre debes comprobar y te aconsejo que siempre iguales los lugares decimales colocando el 0. Y ya aparece indicada la respuesta al lado de la operación. Veamos la parte C si no tienes dificultades en la parte B. Observa que vamos a sustraer dos expresiones decimales, pero quiero que observes los lugares decimales. ¿Tienen las mismas cifras en los lugares decimales? Pues claro que no. Y mira la operación. Te aconsejo de la misma forma que coloques el 0. Y ahora te voy a dejar trabajar solo para que realices este cálculo. Quiero que compruebes el resultado con la imagen. Veamos. ¿Coincide tu resultado? Pues claro, si lo has hecho con cuidado e incluso tu facilitador te ha ayudado, espero que el resultado haya sido el mismo. Ya sabemos cómo se adicionan las expresiones decimales y cómo se sustraen las mismas. Recuerda, siempre colócalas en columna, coma debajo de coma y no tendrás dificultades. Ahora te propongo que realices de tarea el siguiente problema y que siempre cuentes con la ayuda de tu facilitador. Si tienes alguna dificultades, no dejes de consultarlo. Veamos. Sobre una roca de 43,4 metros sobre el nivel del mar se construyó un faro. Escuchen la información. Sobre una roca de 43,4 metros sobre el nivel del mar se construyó un faro. A una altura de 22,5 metros del piso del faro se encuentra un reflector. Reitero, sobre una roca de 43,4 metros sobre el nivel del mar se construyó un faro. A una altura de 22,5 metros del piso del faro se encuentra un reflector.
con las dos informaciones que acabas de copiar, debes responder: ¿a qué altura está el reflector sobre el nivel del mar? Repetimos, ¿a qué altura está el reflector sobre el nivel del mar? Observen que estamos pidiendo la altura del reflector sobre el nivel del mar. Se representa en la lámina la información del problema. Observa la roca que está a 43,4 metros sobre el nivel del mar y se ha construido una torre. ¿Qué ocurre con ese faro? A una altura de 22,5 metros del piso del faro se ha ubicado el reflector, y te pedimos que calcule cuál es la altura del reflector respecto al nivel del mar. Espero que la lección de hoy te haya resultado interesante, que continúes estudiando y esfuérzate, pues recuerda, necesario es vencer.